Pues bien, hoy el Señor Jesucristo nos va a hablar en dónde estás sembrado. Di para ti, ¿en dónde estoy sembrado? ¿En dónde estoy sembrado? Repita después de mí en su corazón, ¿en dónde estoy sembrado? Entonces, la escritura hoy nos va a llevar a una reflexión que está en este mensaje sobre la parábola del sembrador. Esta parábola se encuentra en tres de los evangelios en las escrituras. Está en Mateo 13, 1:23, está en Marcos 4, 1:9, está en Lucas 8, 4 al 15. Entonces a, vamos a leer Mateo 13, 1. Dice la escritura. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar. Y se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que subió a una barca y se sentó, y toda la multitud estaba de pie en la playa. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto. Algunas semillas a 100 por 1, otras a 60 y otras a 30. El que tiene oídos, que oiga. Ya vamos a continuar con el resto de la escritura. Este va a ser nuestra cita base. Siempre vamos a volver allí porque el Señor nos va a hablar por medio de esta parábola. ¿Qué es una parábola? ¿Por qué el Señor les empezó a hablar por parábola? Eh, decía yo esta mañana en la prédica que para ese tiempo en que el Señor Jesucristo ya estaba predicando esto, ya se había aumentado la oposición contra el Señor Jesús. Ya habían muchas personas que estaban en contra del mensaje del Señor Jesús, sencilla y llanamente, porque los fariseos estaban esperando a un rey con ejércitos, un rey con caballo blanco, un rey con mucho dinero y poder. Y el Señor Jesucristo apareció en un burrito, pobre, no mostraba riqueza por ningún lado. Entonces, en sus corazones empezó a albergar que ese no era el Cristo, que ese no era el Mesías, porque el Señor prometió allá en los profetas, en la ley y en los salmos, que Él personalmente iba a venir, Él mismo iba a venir, Él no iba a mandar a nadie. La escritura desde Génesis hasta Apocalipsis dice que el Señor Jesús, Él mismo iba a venir, Él no iba a mandar a nadie. Para que nos quitemos la idea, porque Él tiene un título que es el Hijo, el Hijo de Dios, es un título que Él tiene, porque Él se hizo carne para enseñarnos aquí, haciéndose carne, cómo un hijo debe portarse hacia un padre. ¿Cuál es el comportamiento de un hijo? Y Él nos lo vino a enseñar. Por eso, dentro de todos los títulos que Él tiene, uno de esos es el Hijo de Dios. Entonces, la gente, como Él tenía ese título y iba a venir y llegó diciendo que el Hijo de Dios venía, los fariseos empezaron a acosarlo, a tratar de hacerlo caer, porque ellos en sus corazones pensaban que él era un falso profeta, que él no era el Mesías. Por esa razón, cuando el Señor Jesús empezó a predicar, la razón por la que lo llevaron a la cruz para que se cumpliera la profecía en la escritura
fue que él siempre que se refería al Padre, él decía que él era el Padre. Dándose el título, él decía, yo Padre, él siempre decía que él es el Padre. Todas las citas que ustedes vean que aparece la palabra el Padre y el Hijo, en el original dice el Señor Jesús que él es el Padre. Por eso lo apedrearon y por eso lo arrastraron, lo humillaron, se burlaron de él y lo llevaron a la cruz, lo crucificaron, lo torturaron. Porque los judíos decían, nosotros no te apedreamos por los milagros que haces. Te apedreamos porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Entonces, para que tengamos en cuenta el por qué cuando yo inicié este mensaje, la oposición de Jesús iba en aumento, era por eso. Era por eso, porque ellos no toleraban que Jesús, en carne, siendo hombre, él dijera que él era el Dios Todopoderoso. Aún tantos seguidores, era obvio que la mayoría que seguía a Jesús no tenía un verdadero interés en la enseñanza de él. En el transcurso de la predicación nos vamos a dar cuenta que a ellos no les interesaba nada de su predicación, sino recibir un favor, recibir un milagro, que les llenara de comida su estómago vacío. Entonces, no tenían ningún interés. Y esto, obviamente, había desalentado a los discípulos de Jesús, como quizás a muchos de ustedes les está pasando y nos puede pasar, que empezamos a predicarle a alguna persona y esa persona como que se burla de nosotros. Esa persona como que ya uno le ha predicado y uno cree que esa persona está tomando de uno en serio la palabra del Señor Jesús y cuando uno se da cuenta, mentira, que sigue en el mismo pecado, en la misma lascivia, en todo eso que al Señor no le agrada y entonces uno como que siente ese dolor y dice, se siente defraudado, triste, burlado y sobre todo porque se burlan del nombre del Señor, uno se siente frustrado. El Señor sabía que eso nos iba a pasar a todos los que predicamos su palabra y por ende les pasó a sus discípulos. Los discípulos se daban cuenta que la gente no buscaba al Señor Jesús por el mensaje de salvación, sino por intereses personales en la carne, ¿sí? Por eso el Señor empezó a responderles con parábolas. Entonces, la palabra parábola viene del griego parabolé, con tilde en la E, ¿cierto? Que significa narración simbólica de la vida común llevada en una moraleja. También la palabra parabolé, que significa parábola, está escrito en griego, significa sentido figurado, comparación, refrán, símbolo. Entonces el Señor llegaba y tomaba una historia, contaba una historia haciendo comparación para llevarnos a algo real en la parte espiritual. Eso es lo que hacía el Señor. Entonces, para esas personas que se burlaban y Él les hablaba en parábolas para que no entendieran, pero a los discípulos, a los que Él iba a salvar, les explicaba las parábolas, ¿cierto? A ellos les explicaba, porque la palabra es bien clara, la palabra es bien clara. Este mensaje se va a llevar a todas las naciones y cuando ya este mensaje de salvación llegue a todas las naciones, el Señor Jesucristo va a venir. Solo la fecha, el día y la hora la sabe Él mismo, nadie más. Entonces, por eso la Escritura dice que muchos en aquel día le dirán, Señor, 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 en tu nombre echamos demonios, en tu nombre sanamos, en tu nombre hicimos de todo. El Señor les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, no os conocí. También la Escritura dice que muchos serán llamados. Muchos a iglesias, usted las ve llenas, usted ve iglesias de 60, 70,000, 100,000 personas y la Escritura dice que no todos van a ser salvos. Que unos pocos van a ser salvos. Entonces, el Señor viendo que este mensaje
está llegando a mucha gente, empezó a compadecer, se compadeció de los discípulos y por medio de esta parábola les vino a enseñar, ustedes no se preocupen, que, que muchas personas ustedes le van a predicar y ellos van a pisotear la palabra. Muchos de ellos van a estar mucho tiempo en la congregación, pero después en el más leve problema se retiran y no vuelven. Y no se preocupen que esa palabra que ustedes están llevando a otros les va a llegar y van a producir mucho fruto. Amén. Eso es lo que el Señor les estaba explicando a los discípulos, a sus discípulos. Entonces, estas parábolas es una consolación para los discípulos en cualquier época, para ustedes, para mí, es una consolación que el Señor hace para los que nos esforzamos en predicar el Evangelio, para los que muchas veces ven que nuestros esfuerzos que estamos haciendo por predicar son en vano, pero no son en vano, mis hermanos, no son en vano. El mensaje es sencillo, aunque parte de la semilla se pierda, al final siempre habrá cosecha. El sembrador nunca debe de desanimarse, porque siempre va a haber cosecha. Y dentro de esa cosecha van a haber cosas que sirvieron y van a haber cosas que no sirvieron. Entonces el Señor nos va a centrar en eso, ¿sí? Yo les compartía hoy en la prédica de esta mañana a mis hermanos un mensaje de una persona muy allegada a mí, mi ex suegra. Mi ex suegra duró por muchos años, más de 10 años, se esforzó por predicarme a mí, cuando yo era un tipo que vivía solamente de las cosas del mundo. Yo me burlaba de las personas que predicaban el evangelio. Yo les decía extraterrestre, porque ellos hablaban de que nosotros estamos en el mundo y ellos están en el mundo, pero no pertenecen al mundo. Entonces yo les decía, ustedes son extraterrestres y me burlaba de ellos porque era un ciego, era una persona ignorante de las escrituras, un ignorante en el conocimiento del Creador. Entonces, el Señor utilizó a esta mujer por muchos años, y, y sencillamente yo no hacía caso, yo no hacía caso. Ella se esforzaba por hacerme leer la escritura, se inventaba cualquier cosa, me decía, amigo, venga, es que se me quedaron las gafas por ahí, léame aquí, para que es que necesito llevar un mensaje hoy de la escritura, léame aquí. Yo llegaba y leía, es que los fornicarios no heredarán, y yo sentía que eso era para mí. Y entonces, tenga, ya me tengo que ir, ya no puedo leer más porque me tengo que ir. Siempre le huía porque es más fácil estar en el pecado. Es muy fácil, pero la verdad, ya estando a este lado, fuera de las garras del alcance de Satanás, es cuando uno empieza a sentir compasión por aquellas personas que están hoy día donde yo estuve. Y es por eso que el Señor trae este mensaje hoy, porque muchos de los que estamos aquí escuchando la prédica hoy, todavía andamos en cosas que al Señor no le agrada. Todavía hay personas que están mirando pornografía, todavía hay personas que están mirando a donde no deben mirar, todavía hay personas que están aferradas al alcohol, a las mentiras, personas que se están inclinando hacia la homosexualidad, hacia el lesbianismo, y todo eso acarrea un castigo eterno, y es una vida en el infierno sin la presencia del Señor Jesús, atormentados para siempre. Y yo no le deseo eso a nadie. Por eso hoy me paro en este lugar para invitar a cada uno de ustedes que me escuchan a que también este mensaje todos los días ustedes traten de buscar personas
que ustedes los vean así, no, háblenles, háblenles. No importa que ustedes piensen que no lo están escuchando, porque ustedes pareciera que entre más le hablan, más beben. Entre más les hablan, más viejas tienen. Entre más le hablan, más grosero es. Entre más le hablan, más mete la cabeza en el pecado. Y uno se siente frustrado. Por eso el Señor envía esta parábola para darnos aliento a decir, no paren. Así como hizo esta mujer conmigo. 10 años. 10 años. Aún cuando me separo por mi pecado, mi ex esposa me abandona por mi pecado. Ella no tenía al Señor en su corazón, pero eran los planes del Señor Jesús. Ella no tenía al Señor Jesús, porque si tuviera al Señor Jesús en su corazón, no nos hubiésemos separado. Porque una persona que tiene al Señor Jesucristo, un matrimonio que tiene al Señor Jesucristo, no se separa. Pelea hasta lo máximo porque su confianza está puesta en el Señor Jesús, no en los hombres ni en su propia fuerza. Entonces, me separo, 2 hijos, y sin embargo esta mujer viene a mi rescate, me enseña la escritura cuando el Señor me puso a tocar fondo, cuando ya el Señor me quita mi hogar, me quita el trabajo, me quita todo, me quita hasta el techo donde dormir. Yo no tenía ni dónde dormir cuando tuve que clamar al Señor, y cuando clamé al Señor volvió a aparecer esta señora. Su nombre es Teresa Hernández. La honro en el nombre por su Señor Jesús. Y ella siguió insistiendo 10 años después. Y hoy día, eso fue en el 2001, y estamos en el 2023. Estamos hablando hace 22 años, y pasaron un promedio de casi 18 años, casi 20 años, cuando el Señor le dio la oportunidad de que Teresa viniera a Dubái. Y les comparto ese testimonio. Llegó a mi casa y vivió 1 año con nosotros. Y se sentaba en la primera fila en la congregación que el Señor Jesucristo me dio a mí para dirigir desde el 2008. Y es por eso que les digo hoy que ella nunca desfalleció, y pasaron 20 años y el Señor la trajo y la honró delante de toda una congregación y la sentó al frente para que el Señor diciendo, como el Señor diciéndole, mire, ahí le presento esa semilla que usted sembró y que usted pensó que no iba a germinar. Ahí se la tengo. Ya tenía frente a ella a una persona que era basura, que era una persona pecadora, en el mundo podrido que estaba en mi corazón. Y el Señor me presenta ante ella como un predicador. ¿Se imaginan ustedes el gozo que ella pudo haber tenido de estar ahí, de ver a esa persona que ella en 20 años le predicaba para si había un cambio? Y el Señor le mostró que no era ella la que me iba a cambiar, sino Él. ¿Me hago entender? Porque la Escritura habla de que nosotros somos los que sembramos, pero el Señor es el que al final da el crecimiento de esa semilla. Es el Señor Jesucristo. Entonces, ni usted ni yo vamos a poder cambiar a nadie. El único que va a poder que esas personas salgan de su pecado es el Señor Jesucristo por medio de su Santo Espíritu. Él es el único. Nosotros estamos llamados a llevar la semilla, ¿cierto? Entonces, sembrar la palabra es predicar las buenas nuevas de salvación. Es eso. El creyente, el que sigue a Jesús, tiene la responsabilidad de salir continuamente a sembrar la palabra de Dios. Sí, esa es la responsabilidad, que consiste primeramente en predicar la palabra, y una de las formas más efectivas de hacerlo es a través del ejemplo. Se espera que el creyente viva la palabra que predica. Recuerda que en la prédica pasada hablamos y decía ¿qué significa seguir al Señor Jesús? Significa que si tú dices
conocerle, tú tienes que caminar como el Señor Jesucristo caminó. Primera de Juan 2:6 está eso, ¿cierto? Entonces, la primera responsabilidad consiste en eso. Usted tiene que dar ejemplo. Usted tiene que dar ejemplo. La segunda responsabilidad es regarla, es regar esa palabra. ¿Qué significa regarla? Así como usted compra una plantica que le echa agüita, le cambia la tierrita, le limpia las hojitas. Esa es la segunda responsabilidad, regarla. En otras palabras, visitar a las personas a quienes se les predicó la palabra para instruirlos en el caminar del Señor Jesús. ¿Sí? Es eso. Esa es la segunda fase que se conoce como el seguimiento. Hay que hacer un seguimiento a esas personas. Y la tercera fase, la del crecimiento, le corresponde a nuestro Señor Jesucristo. Como dice la Escritura, Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Eso quedó escrito, ¿sabe por qué? Porque también se va a presentar en problemas de que es que por mí, es que por mí es él ahora es seguidor del Señor Jesús. Por mí es que él ahora ya no es borracho, sino es una persona que predica. Es que por mí, no. El Señor dice que el crecimiento lo da él. Y así pasaba en la época de Pablo. Unos peleaban porque Apolos no era uno de los apóstoles, pero Apolos era una persona que predicaba la palabra del Señor Jesús con denuedo y con mucha sabiduría. Y entonces empezaban la discusión de quién es el más, quién es el menos. Y el Señor siempre nos dejó escrito que el que quiera ser el primero entre todos, tiene que hacerse de últimos y servirle a todos. Ya el Señor nos arregló la situación. Aquí no es nadie más que nadie, ni un pastor es más sabio que el otro, y así se llamen unos sabios con otros. Eso, porque el Señor dice que llamándose sabios unos con otros se desviaron. Es lo mejor para que no nos desviemos, concentrarnos, que el trabajo que usted tiene que hacer para ayudar a las personas a llevar el evangelio es entender que el Señor le está dando un mandamiento que usted debe predicar, pero el que va a cambiar a esa persona en últimas y en primera instancia es el Señor Jesús. Pero que tú no debes parar el proceso, tú tienes que ser constante. Así a ustedes les duele el corazón que la gente no quiere escuchar, porque tarde o temprano la Escritura dice que la palabra del Señor jamás se devuelve vacía, ¿cierto? Isaías 55:11. Miremos Isaías 55:11. 11, perfecto. Pero ahora el Señor Jesús dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Amén. ¿Puede leer el 10, por favor? 55:10. Sí, Señor, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Y así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. ¿Sigo? Gracias. No, mi hermano, está perfecto. Entonces, es eso para que nosotros nos centremos y nos enfoquemos, que el crecimiento lo da el Señor. Entonces, miremos en 1 Corintios 3:6-9. Mi hermanita Gloria, por favor, señorita Bella, me lo puede leer, por favor. 1 Corintios 3:6-9, que ahí es donde había una discusión que a veces se presenta en las congregaciones y en todas partes. Y mire lo que nos dice el Señor. ¿Qué dice acá? 9 Corintios 3:6. La palabra del Señor dice así. Primera de Corintios 3:6. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo,
ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Amén. Y suegrita, ¿y quién es ese Dios que usted está hablando? ¿Cómo se llama? Es que me di cuenta. Es el todo, el Señor, el que estamos hablando, es el Todopoderoso, el Señor Jesús. Amén. Sí, para que nos acostumbremos. Así usted lea la palabra de Dios con toda tranquilidad, con todo el amor en Cristo Jesús, usted puede decir Jesús, porque Jesús es Dios. No hay más dioses con él. Eso dice la Escritura. Entonces, así nos vamos centrando, porque así no vamos a tener duda de que nos engañen más adelante diciendo que él es otro. Nunca. Entonces, el Señor Jesús fue clarito, dijo, él es el que da el crecimiento. Ni el uno ni el otro, pero vamos a dar cuentas por no haber obedecido al Señor de ir a predicar. ¿Ok? Así que no desmayen. Así como Teresita, mi ex suegra, nunca desmayó y pudo ver con sus ojos a esa persona que ella regó, cuidó. El Señor le mostró el crecimiento que esa palabra que del Señor que ella puso en mí no se devolvió vacía, sino que el Señor la usó para eso que acabamos de leer en Isaías 55, 11. Amén. ¿Estamos bien? Entonces, según Pastor, la palabra, señora. Pastor, y esa palabra usted me la enseñó a mí. Amén. Bendito sea el Señor. Yo me acuerdo Gloria también. a Dios, el Señor Me Jesús. acuerdo ya que mi suegrita está hablando, cuando mi suegra nos visita por primera vez a Emiratos Árabes Unidos, se me acerca y me dice, mire, Luis Eduardo, yo soy católica a morir, apostólica y romana, y ni siquiera sabía que era eso. Pero lo repetía porque es tradición. Bisabuelo le dijo al abuelo, el abuelo le dijo el papá de ella, el papá de ella a ella, y así sucesivamente. Y decía, yo soy católica, a mí no me venga a decir nada de eso, nada. Duró un año, fue parado, volvió otra vez a Dubái, y el Señor fue el que le dio el crecimiento, le dio el convencimiento, y ahora mi amada Glorita, mi suegra, es una mujer temerosa del Señor Jesús y confiesa con sus labios que Jesús es el único Dios todopoderoso, porque el Señor fue el que le dio el crecimiento. Mejor ejemplo también que les puedo dar es mi suegra, que ahorita, después de tantos años en una religión que no salva, en una religión que está basada en puras mentiras, y los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Entonces, gloria al Señor Jesús, que mi suegrita va en ese caminar, porque al Señor le plació. Amén. Entonces, según la parábola, cuando se siembra la semilla, esta puede caer en 4 tipos de ambientes. 4 tipos de ambientes. ¿Quién me puede ayudar? Ya leímos primero con Corintios 3, 6, 9. No te preocupes, que es la misma. Gracias. Estamos desarrollando Mateo, ahí donde está mi esposa me está diciendo que no hemos terminado de leer. Lo que pasa es que el Señor más adelantico nos explica el por qué Él hablaba en parábolas. Entonces, sí, déjeme explicarle esa parte. ¿Por qué el Señor nos hablaba en parábolas? Dice, vamos a seguir. Mateo 13:10. Mateo 13:10. Ya hemos leído la primera parte. Gracias, porque leyendo aquí un momentico de reojo me di cuenta que hay una parte muy importante para demostrarme que definitivamente Jesús es Dios y no nos damos cuenta cuando leemos. Dice, y acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Y respondiendo él, les dijo, porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice,
Al oír, oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos, y sus ojos se han cerrado, no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón y se conviertan, y yo los sane. Pero dichosos vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Señor le estaba con esto enseñándonos que Él nos estaba hablando en parábolas, porque allá en Isaías estaba escrito que cuando estuviera el Señor presente nos iba a hablar en parábolas, para que aquellos que son necios, aquellos que no quieren escuchar, que insisten en que se burlan del mensaje de salvación, el Señor va a hacer que ellos no entiendan el mensaje y se pierdan. Que en última, si en primera instancia, Él es el que le va a placer salvarlos o no. Amén, ¿sí me estoy haciendo entender? Vean, por eso el Señor, cuando estaba ya cuando Él resucita en la resurrección, el apóstol Tomás, uno de los discípulos del Señor Jesús, incrédulo, ya lleva 8 días diciéndole los compañeros, los otros discípulos que Jesús había resucitado. Y él dijo, hasta que yo no meta los dedos en sus heridas, en sus llagas y en sus costados, no voy a creer. Me regala esa cita, por favor, que esta mañana la leímos. Vámonos al libro de Juan 20:24, por favor. Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos, estaban dentro. Y dice la escritura, y estando las puertas cerradas, ojo, Jesús vino, estando las puertas cerradas. ¿Por qué se encerraban ellos? Porque ellos pensaban que después de todo ese acontecimiento, cuando mataron a nuestro Señor Jesucristo y lo enterraron, ellos se encerraron porque pensaban que los iban a matar. Se encerraban. Pero mire este milagro. El Señor Jesucristo estaba en el momento en carne, en materia. Y las paredes que estaban rodeando ese lugar donde ellos estaban encerrados y las puertas es materia. La materia, según la ciencia, no puede traspasar la materia. No se puede. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién es el único que puede hacer eso? El Todopoderoso, el Omnipotente, el que todo lo puede, el que para él no hay nada imposible. Atravesó su cuerpo en la materia y entró al lugar donde estaban ellos. ¿Quién dice amén? Amén. Demostrando que Él es el Todopoderoso, Él es el Creador. Por eso la palabra quedó clarito ahí, que estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo, paz a vosotros. 27. Luego dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Respondió Tomás y dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Dichosos o bienaventurados los que no vieron y sin embargo creyeron. El Señor está diciendo que nosotros somos doblemente bendecidos, más que los discípulos de Jesús, porque los discípulos de Jesús lo tuvieron y lo vieron ahí y creyeron. Y sobre todo Tomás, que tuvo que meter las manos para creer. Y el Señor dice que bienaventurados son ustedes y yo, porque sin haberlo visto, creemos en ese sacrificio que Él hizo en la cruz. Creemos que Él resucitó y creemos que Él va a volver por usted y por mí. Ese
es el punto más importante para que usted sea esa persona que va a sembrar. ¿Usted cómo hace para sembrar una semilla del Señor Jesús? Llevar este mensaje de salvación cuando no cree en el Señor, cuando usted es un incrédulo. Entonces, benditos somos, dice doblemente bendecido. La palabra bienaventurado viene del griego Macarios. No se le olvide, Macarios, que significa doblemente bendecido. Macarios. ¿Estamos acá? Entonces, lo más importante para que usted pueda empezar a sembrar la semilla, o sea, la palabra, el evangelio del Señor Jesucristo, es que usted sea creyente, un incrédulo. Porque usted cómo hace para predicar algo que no conoce, cómo hace para predicar algo que usted no cree, no va a funcionar. Entonces, les decía a ustedes que según la escritura, en la parábola del sembrador, cuando se siembra la semilla, esta puede caer en 4 tipos de ambientes. Primer ambiente, donde cayó la semilla, ¿quién me puede decir para que entremos en sintonía de lo que estamos estudiando, que el Señor nos está enseñando? ¿Cuál fue el primer ambiente donde cayó la semilla? En Mateo 13, 4. Una parte, Señora. pastor, una parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad la tierra. Pero ¿cuál es el primer ambiente donde cayó esa semilla? En el versículo 4 me lo dice. Cayó junto al camino. En el camino, es el primer ambiente. Muy bien. Ok, ¿quién me va a decir ahora? Gracias, mi amada Glorita. Muy bien. El primer ambiente fue, esa semilla cayó en el camino. En el segundo ambiente, ¿quién me dice sobre qué parte cayó las segundas semillas que sembraron? En pedregales. ¿En dónde? Pedregales. Pedregales. Muy bien, Juan. ¿Quién me dice el tercer ambiente? Ya dijimos que el primer ambiente fue junto al camino, el segundo sobre las rocas o las piedras de pedregales, y el tercero, ¿en dónde cayó? Espinos. Entre espinos. Gracias, Emanuel, gracias, Monita, gracias, Glorita, entre las espinas. Muy bien. Cuarto ambiente, esa semilla en el cuarto ambiente, ¿en dónde cayó? Ya uno. En buena tierra. ¿En dónde? En buena tierra. Muy bien. En tierra buena. En tierra buena. Gracias, Paulita. Sí, señora. Gracias, Emanuel. Gracias a todos los que están participando. Participen todos. No les den miedo. No les den ese pavor escénico y no lo estamos viendo. Al único que están viendo es este calvito. Levanten ahí el microfonito y respondan porque lo estamos haciendo el ejercicio. Para que esto no se vuelva un monólogo, sino un diálogo entre ustedes y yo. Para que ustedes participen y aprendamos de verdad la palabra de Dios. Muy bien, entonces la escritura me está mostrando que el Señor Jesucristo me llevó a 4 ambientes que usted como predicador o usted como la persona que va a llevar el evangelio se va a encontrar con 4 clases de personas, porque esas 4 clases de personas, esa palabra que usted va a llevar, unas van a estar en símil o comparaciones, si uno está haciendo una comparación, una parábola de una enseñanza, de una historia, para llevarnos a algo espiritual. Me está diciendo que está comparando que una persona de esa es una semilla que va a caer en el camino y que la otra semilla es una persona que va a caer sobre las rocas y que la semilla va a caer en los espinos y la otra semilla va a caer en tierra buena. ¿Qué representa cada uno de estos ambientes? ¿Qué le sucede a la semilla que es sembrada en cada ambiente? Ya tenemos que empezar a pensar. Entonces vamos a estudiar a fondo uno de estos ambientes para ver qué tipo de corazón o qué tipo de persona representa esta parábola que conocemos nosotros y que quizás alguno de esos ambientes somos esas personas que estamos ahí nosotros y no nos hemos dado cuenta. Para que nosotros pidamos al Señor Jesucristo el Todopoderoso, que Él sea que nos dé el crecimiento para que salgamos de esa mala tierra donde estamos sembrados y que sea Él por su misericordia nos lleve a una tierra buena, una tierra
que nos haga dar frutos y que le agrademos a Él. Entonces, primer ambiente, junto al camino. La que es sembrada junto al camino es pisoteada y las aves del cielo se la comen. ¿Sí? Sembrar en el camino equivale a oír, escuchar la palabra. En otras palabras, estas son las personas que escuchan la palabra, pero la misma no haya lugar en el corazón de ellos. Esa palabra no encajó en el corazón de ellos. Se queda fuera de la superficie, queda por fuera de esa persona. Y sí, y el corazón de estas personas está completamente endurecido. Son duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos que resisten al Espíritu Santo del Señor Jesucristo. Quiere decir que esa semilla que fue sembrada en el camino, vinieron las aves y se la comieron, llevándolo a una parte espiritual. Esas aves representan a esas personas que no son sus amigos, a esas personas que son personas que los llevan a pecar, personas que saben que usted es un alcohólico, que usted es un fornicario, un adúltero, un mentiroso, un homosexual, una lesbiana, un pervertido, un ladrón. Y esas personas lo llevan a esos ambientes para que usted siga en eso. Esas son las aves que se comen esa semilla. Son esas personas que se tragan esas palabras que alguna persona le sembró a usted y usted la dejó a un lado porque siguió en el pecado que le gustó. Y vamos a leer Hechos 7:51. La palabra del Señor dice así, Hechos 7:51. Duros de cerviz e incursisos de corazón y de oídos, y vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Okay. Amén. Amén. Amén, Glorita. Mire, ¿qué es duro de cerviz? ¿Dónde queda la cerviz? Acá, ¿cierto? La cerviz. ¿Se da cuenta? Si usted pone una mano aquí y se tiesa la cabeza, no lo va a dejar mover. Eso significa que usted no quiere ni mirar, no quiere oír, no quiere nada, porque el Señor dice que usted es una persona que se ha vuelto terca, se ha vuelto una persona que no le interesa, altivo, arrogante con las cosas del Señor. Entonces eso es ser una persona dura de cerviz, ¿cierto? Entonces, tardo para oír, no quieren oír. Eso es lo que el Señor nos está enseñando aquí con esta parábola. Entonces, el texto indica que estas personas de las que están sembradas en el camino, que vinieron las aves y se comieron la semilla, dice que estas personas se quedan en la etapa solamente auditiva. De hecho, oyen con dificultad porque su corazón es malo. Ellos no logran entender la palabra como consecuencia de sus actitudes. El diablo arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y no se salven. Porque ellos creen que están bien. Porque ellos mismos se dicen, yo no puedo salir de ahí. Yo no puedo, yo lo intento, pero es que, ay, es que, y todas las excusas las ponen para seguir en el mismo pecado. Eso son las personas que la palabra no genera fruto en ellos, ¿sí? Porque el mismo Satanás se aprovecha de esa situación para hacerlos pecar. Acordémonos que Satanás no tiene ningún poder porque el Señor mismo, por eso le habla en parábolas, que el Señor mismo hace que Satanás haga eso para que se pierdan porque no quieren oír, porque son tercos, duros de cerviz. El evangelista, en el Evangelio de Marcos, dice que el diablo les arrebata la palabra al instante. Nosotros podemos verla en
en Mateo 13, 18, ya que estamos ahí, leamos Mateo 13, 18 que está allí, sino que yo tengo también los otros evangelios para que nos ayude a ampliar más este mensaje. Entonces dice ahí, y a todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, porque el Señor Jesucristo empieza a explicarnos la parábola, así como se la explicó a los discípulos, nos la está explicando a nosotros. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que en quien se sembró la semilla junto al camino. Ahí está escrito. El Señor nos explica con plastilina. Estas personas terminan con el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida del Señor Jesús por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Efesios 4:18. Dice la palabra de nuestro Señor Jesús. ¿Me está escuchando, pastor? Sí, Señor, perfectamente. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida del Señor por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Amén. ¿Ahí? Siga, por ¿O sigo favor. leyendo? ¿Sigo leyendo? Sí, Señor. Listo. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de nuestro Señor Jesús, ¿cierto? Amén. Si en verdad, ¿Qué dice? perdón, Siga, mi hermano, siga. ¿sigo? Sí, Perdón. señor. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en el Señor Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está vaciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos de nuevo hombre, creados según el Señor en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Gracias, mi hermano. Mire que si yo me voy a Efesios 4:18, y quiero ahondar en un pedacito ahí. Efesios 4:18 estamos, ¿verdad? 4:18 dice la escritura, bien clarito, dice que Efesios 4:18, ¿cierto? Entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios, excluidos. ¿Qué significa excluidos? Por fuera de la vida del Señor, por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. Cuando yo ignoro un tema, porque no ahondo en las palabras del Señor, si yo no cojo la escritura, si yo no aprendo del Señor Jesús, soy un ignorante en eso. Entonces, cuando yo ignoro algo, me vuelvo duro en mi corazón porque no entiendo. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, o sea, sin sentido, sin sentir, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra manera de vivir, despojados del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Entonces dice aquí la palabra, en esas impurezas, habla de concupiscencia, habla de lascivia, y la lascivia son bajas pasiones sexuales. Y la gran mayoría de nosotros los hombres, la gran mayoría de nosotros los hombres, si no el 99% de los hombres, vivimos en esos pensamientos de lascivia. Más,
si no queremos oír del mensaje de salvación del Señor Jesucristo, no vamos a salir de ahí. ¿Y qué va a hacer eso? Eso cada vez va a progresar más en nuestra mente, en nuestro corazón, al punto que dice el Señor más adelante, que ahora me busca esa parte, que como no quisieron escuchar al Señor, el Señor los entrega a pasiones vergonzosas, ¿sí? Juntándose hombres con hombres y mujeres con mujeres. Quiere decir que usted no es la persona, que hay algún homosexual que me está escuchando diga, es que yo nací así. No, señor, es por la dureza de su corazón o la insensibilidad de que sus bajas pasiones usted no las controló, el Señor lo fue llevando a degradarse hasta que usted se convirtió en eso, en un homosexual o en una lesbiana, por rechazar el mensaje del Señor Jesús. Romanos 1:24. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Hablando de esas personas que se les ha sembrado la palabra, ¿sí? Y han permitido que las aves, o sea, el pecado, ha permitido que esas amistades, malas amistades, los estén llevando a la perdición. A pesar de que se les está dando el mensaje, van a llegar a un punto que, por ejemplo, esas personas, sobre todo aquellas personas que se entregan a la vida sexual, ¿sí? Y que hacen todas las aberraciones que más pueden hacer, cada vez más, y no escuchan el mensaje de salvación que dice que el Señor, esas personas no heredarán el reino de los cielos. Dice aquí que cambiaron la verdad del Señor Jesucristo por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar de al Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón, el Señor Jesús los entregó a pasiones vergonzosas, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza, o sea, lesbianas. Y de la misma manera también los hombres abandonaron el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer al Señor Jesús, los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de engaños y malignidad. Son chismosos, distractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto, o sea, conocen los mandamientos de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. ¿Cómo les quedó el ojo ahí? ¿Cómo nos está quedando esa enseñanza del Señor Jesucristo diciéndonos que esa semilla, hay mucha gente que cae ahí en el camino, y cuando usted le está dando el mensaje que dice el Señor, no se entristezca, no se entristezca, porque el que da crecimiento al Señor le va a placer sacar a esa persona de ese lugar, ¿sí? Y el mismo Señor puede, en su poder, cambiar ese ambiente en la tierra donde esa persona cayó y ponerle una tierra donde produzca mucho fruto y se salve, porque solamente el Señor, Él ya escogió a quienes se van a salvar. Entonces, pero como yo no sé cuáles son, ni usted tampoco sabe, y lo mejor es meternos en el caminar del Señor Jesús para alcanzar vida eterna. Mientras haya vida, hay esperanza, dice el Señor Jesús. Mientras usted esté vivo, busque al Señor. Busque, dice la Escritura. Entonces, dice
Entonces el corazón de estas personas está engrosado. Oyen pesadamente, tus oídos están tapados para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan corazón y se conviertan y yo los sane, dice el Señor Jesús. Hechos 28-27. ¿Quién me hace el favor y me lee Hechos 28-27? Ya me han dormido. Hechos 28-27. Dice la palabra del Señor Jesús, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los amo. Amén. Amén, amén y amén. Entonces, el que fue sembrado en el camino oye con dificultad, no entiende, no cree. Las aves podrían ser esas personas o situaciones que usa el enemigo para hacernos caer. Quedar expuesto en el camino atrae a las aves. Cuando usted se expone en un lugar nocturno y la pasa siempre buscando vida nocturna, usted se está exponiendo a que esas aves, ¿sí? O personas que usa Satanás para hacerlos caer, los van a agarrar y los van a hacer desviar esa palabra que les acabo de decir. No les va a entrar, le entra por acá y le sale por el otro, no se va a quedar esa palabra. Los que no pasan de la etapa auditiva es porque su corazón está totalmente endurecido. Ni tan siquiera reciben la palabra con gozo. ¿Ya no se han dado cuenta que usted le está predicando a una persona de esas y se siente incómoda? Comienza a mover la cabeza, a rascarse, a mover los pies, las piernas, se paran, ya vengo, voy al baño, yo a ir a comprar unos huevitos, ya vengo. No quieren prestar atención porque tienen el corazón endurecido. No quieren oír porque se sienten cómodos en el ambiente en que están de pecado. ¿Qué va a tocar hacer? A veces el Señor, cuando escoge a una persona de esas que está en el camino, removerla de ese ambiente para otro, cójanse duro del trasero porque el Señor da duro. El Señor decida quitarlo a usted de ese ambiente porque a Él le place salvarlo, le va a dar duro mi hermana y mi hermano. Así que es mejor que empiece a escuchar. Es mejor que empiece a escuchar al Señor en este mensaje de salvación para que usted no sea esa persona dura de corazón que le han dado la palabra y no quiere cambiar. Vamos a dejar hasta ahí. Les bendigo en el nombre por su Señor Jesucristo. Amén. Los esperamos. Muchas bendiciones para todos.